Dichos y hechos con Edna Lorena Fuerte. Este viernes 5 de febrero se celebró nuevamente la promulgación de nuestra Constitución. Y resulta que nosotros como ciudadanos nos preguntamos si aún sirve nuestra Constitución y cómo la están aplicando nuestros gobiernos, que finalmente son quienes tienen la obligación de respetarla. De este tema y todo el contexto que implica sobre nuestro sistema político y lo que estamos viviendo, vamos a platicar el día de hoy con ustedes. Este día, esta tarde, que iniciamos la segunda temporada de nuestro programa, de su programa Dichos y Hechos. Y para ello tenemos en esta mesa la compañía de dos profesionistas, de dos profesionales, cada uno en su ámbito, pero los dos interesados y preocupados por lo que pasa en nuestra comunidad y en este contexto del Estado mexicano que está en evolución y que nosotros tenemos que ser parte de él. Ramón Ortiz, José Ramón Ortiz Pérez, abogado, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Edna Lorena, muchas gracias por la invitación y aquí estamos para hablar de la Constitución, lo que queda de la Constitución. Lo que queda, maestro de la universidad, tienes un programa en el 860, Así es. Estás involucrado también en las cuestiones políticas, entonces bienvenido nuevamente. Así es, gracias. Y por supuesto, José Luis Mauricio, contador público, empresario, analista, interesado desde otro enfoque también desde el punto de vista empresarial, controvertido últimamente por algunas cosillas por ahí, que están atentando contra la libertad de expresión. Bienvenido, José Luis. Muchas gracias, la verdad, involuntariamente. Yo hago mi trabajo y bueno, hay quienes interpretan ese trabajo de otra forma. Seguiremos trabajando y muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí. Fíjense cómo es importante este tema que comentamos de José Luis, porque finalmente incide en el concepto del marco legal que es nuestra Constitución y que todo el mundo habla y bueno, hay que celebrarla y el bicentenario y el centenario y que para allá que para acá, pero realmente, ¿cómo podemos enmarcar a la Constitución dentro del Estado mexicano, Ramón? Bueno, tenemos que enmarcarla como lo que es el orden jurídico que le da sustento y vida institucional a México. Sin embargo, pues recordamos que hace 93 años fue promulgada esta Constitución que deriva de una revolución que cuesta muchas vidas a nuestro país y que sin embargo el Estado mexicano actualmente ha dejado de aplicar en todos sus sentidos. Cuando hablamos de Estado mexicano hablamos de características, porque a veces no entendemos el concepto de Estado ya como nación, pues, o sea, es el Estado-nación. El Estado no es la entidad de Chihuahua o de Nayarit, o sea, es la conformación, según entiendo ustedes me dirán, de un territorio, de una población, que somos todos nosotros, y de un gobierno. De un orden jurídico. De un orden jurídico. Que es la Constitución. Que es la Constitución. El problema está, Edna, en que a 93 años de esta promulgación, la Constitución mexicana ha dejado de ser observada en algunas de sus partes fundamentales. Hay verdaderos atentados contra las libertades individuales, particularmente en Juárez en este momento, en donde puede llegar el ejército a tu casa, a la casa de cualquiera de los que nos ve, sin orden de aprehensión alguna, sin facultades constitucionales para ello, llevarte a un cuartel y te presentan ante un cuartel militar cuando eso está prohibido por la Constitución porque hay una autoridad civil o bien en otro momento se frustran algunos ejercicios de libertades fundamentales como la expresión, que es el caso de en el caso de José Luis, que es lo que quisiera que pudiéramos platicar en el siguiente segmento y poder abordar el aspecto de la Constitución como algo a lo mejor que está muy bonito en la letra, pero que finalmente no se aplica, no funciona. ¿Por quiénes? Por quienes tienen la obligación de aplicarla, los gobiernos, el orden jurídico. Regresamos en un momentito. Los hechos no esperan. En un momento regresamos. Continuamos. Pues, ¿cómo la ves, José Luis? ¿Cómo la ves? Tú que, por ejemplo, estás viviendo una parte de un atentado contra la libertad de expresión que se supone que está en la Constitución, ¿verdad? Por una situación ahí de tu revista, pero más allá de eso, ¿cómo ves el contexto? La verdad me sorprendió mucho, ¿no? Cuando recibí la carta en donde me estaba solicitando el IE, bajar las carteleras
que finalmente eran con el propósito de celebrar el 10º aniversario de la revista. O sea, para dar un contexto. El contexto. Tú tienes una revista, eres el director general de Ser Empresario. Correcto. Y bueno, en la portada aparecen infinidad de personajes, desde políticos, empresarios, en fin. Académicos, de todo. Muchos líderes, ¿no? Vas a celebrar tus 10 años y pones en la portada a Borruel y sacas unas carteleras por ahí. Correcto. Y es antes del periodo de campaña. Yo entiendo que has puesto por ahí también a priistas y a otros personajes. Así es. Pero bueno, se te va ahorita el IE contra todo sobre esa situación, contraviniendo, no sé, nos dirás tú, Ramón, la cuestión de la Constitución. Sí, de obviamente, la libertad de expresión. digo, lo que estamos haciendo nosotros con la revista era simplemente, y se lo puse en una carta muy clara al presidente del IE, estamos buscando un personaje controversial, alguien que le pudiera servir la revista. Yo me dedico a la mercadotecnia, Ramón, y bueno, siempre buscas cómo una campaña de mercadotecnia tenga un efecto deseado. ¿Y cuál es ese efecto? Que la gente la comente, que sea una campaña controversial, que la gente la platique en los cafés. Que la Como platiquen. así fue, ¿verdad? Que Y se hizo la es que pelotera, ¿verdad? Que se platicó en todo el estado, ¿no? Sí, o sea, claro. el efecto que queríamos lograr desde el punto de vista mercadológico, lo logramos. Porque tú eres un empresario. Porque a eso me dedico, Ok. a hacer estrategias de mercadotecnia. Y bueno, si no lo puedo hacer dentro de casa, con mi revista, con mis productos, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Es como si, por ejemplo, nosotros aquí invitáramos a Borruel o a Pablo Cuarón o a Duarte y luego nos dijeran que por qué los invitamos. Correcto. Pues finalmente la gente tiene derecho a escucharlos. Así es. Pero aquí la clave es de que una ley secundaria, como sería una ley electoral, Así es. y luego más que nada, no solamente la ley secundaria, sino la interpretación Que le da la autoridad. que le da la autoridad, o sea, le hace los monitos o monitas que están ahí y que los puso otro poder fáctico, son los que interpretan la ley y esa interpretación queda muy lacia y entonces pues no sirve, ¿no? Aquí lo particularmente grave es el atentado que hay contra la libertad de expresión. No solamente contra ella, sino contra la libertad de trabajo que se está tratando de coartar en un trabajo precisamente de carácter periodístico que realiza Mauricio, de carácter empresarial, en donde le pide a la autoridad que de alguna manera baje su publicidad, siendo que el árbitro de esta elección apenas acaba de iniciar funciones el 15 de diciembre y tengo entendido que tu publicidad está puesta desde meses Desde antes, claro. Así Pero es. aquí lo que hace ruido es lo siguiente, esa autoridad es la que en un momento dado va a validar, puede ser la del estado de Chihuahua o la federal, como sucedió con Ugalde, ¿no? Es la que va a validar un proceso que legitima, de acuerdo a nuestras leyes, un gobierno que es el que debe de operar y debe conformar el Estado mexicano, es parte del Estado mexicano. Entonces, el Estado mexicano no funciona, está fallido, no hay Estado ya, o por lo menos aquí en Juárez. Aquí en Juárez, yo entiendo que el Estado, a ver, ustedes me dirán, es para que tú como empresario tengas la libertad y la seguridad y las garantías de que te van a proteger. Para que yo como ciudadana no esté temerosa de que alguien se va a meter a mi casa encapuchado, sin placas en las trocas, pero diciendo que es autoridad. O que van a mandar policías municipales a bajar una cartelera porque supuestamente está violentando el aspecto electoral, ¿no? O sea, ese es el estado de cosas que vivimos, que sufrimos en Ciudad Juárez. Si alguien pregunta por el Estado fallido, una teoría política en donde la característica fundamental es de que las libertades individuales no son respetadas, en donde el ejército realiza funciones de policía civil, realmente en Ciudad Juárez sí estamos viviendo un estado fallido. Ayer lo dijo el senador Galindo, realmente el estado de excepción en Ciudad Juárez se vive desde hace meses, en donde es el ejército mexicano el que se dedica a hacer labores de prevención, de investigación y de detención, lo que violenta la Constitución. Por eso hoy, ¿qué celebramos? ¿Que la Constitución es letra muerta? ¿Que el Estado mexicano, llámese gobierno de los 3 niveles, no respeta la ley? Y los 3 poderes, porque digo, ahorita que mencionaste al senador Galindo, pues yo te voy a decir que salieron los discursos del senador Galindo, del senador Baeza, ¿verdad? Ahora sí, rasgándose las vestiduras. y cuando fueron alcalde y cuando fue gobernador, ¿Qué pasó? estaban del otro lado de la mesa, ¿no? Ah, sí, claro, porque es muy bonito ser oposición. Digo, bueno, yo hice muchas carreteras, pues sí, pero hay que ser conscientes de que el problema del crimen organizado no viene de hace 6 años o 12 años, ¿no? Es un proceso de un sistema que precisamente surge de la Revolución Mexicana, Claro. surge con un partido hegemónico como el PRI, se empieza a romper o a dar mismo jugada a otros partidos y a lo mejor pues no estamos preparados para esa jugada, o sea, necesitamos todavía
la autoridad o autoritarismo del otro sistema, o no conformamos finalmente el tejido social ni los factores de poder para que pudiéramos transitar de una manera tersa. Es que pareciera como si hubiera dos avenidas, ¿no? Una avenida en la que se quiere acelerar el progreso de México, un modernismo aparente, y otro, que es la realidad de México, en donde el atraso no permite ese tipo de evoluciones paralelas. Y ahí es donde surgen los conflictos, ¿no? Precisamente. Pero ¿qué falta? Que no se adecúan las leyes, porque ¿cuántas reformas ha habido de la Constitución? Y que una ley secundaria, y que la otra ley, y de tantas leyes nos hacen bolas, y nomás los que están ahí con los libritos, pues saben los recovecos, y nomás ellos ganan. La mayoría de los estudiosos señalan que son alrededor de 600 reformas las que ha sufrido la Constitución, y hay una crítica específica de los historiadores norteamericanos, de los juristas norteamericanos, de por qué tantas. Yo digo, pueden ser 600 o pueden ser 1000 si esta ley no sirve. El problema es de que no es lo que tiene la Constitución, sino que lo que contiene, las disposiciones no se respetan, y mientras no se respeten tendrán que venir nuevas reformas y más reformas. ¿Qué vamos a hacer? Pues pedirle a nuestros políticos que lo primero que hay que hacer es que lo que juramentan cuando asumen el cargo lo cumplan, que respeten la Constitución y que no haya alcaldes o gobernadores o presidentes de la República que quieran imponer la ley violentando la ley. Y es cumplir y hacer cumplir, además. Claro. Pero podremos en este proceso electoral local, y no nada más en Chihuahua, sino en los 12 estados, y hay otras elecciones intermedias en algunos estados, dar el tránsito. Si yo, por ejemplo, veo con lo que sucedió este sábado pasado Claro. aquí en la ciudad, que independientemente que no son las primeras muertes, bueno, se lamenta, pero por las características de que estamos hablando ya de un esquema de masacre donde se pasan los límites, donde el Estado mexicano ya no controla, donde ni siquiera dan la cara, José Luis. Lamentable, lamentable. Creo yo que eso fue una tremenda falla por parte del Ejecutivo Estatal. De hecho, lo que le sucedió cuando Y el juez se local presentó también. es El alcalde increíble, andaba quién ¿no? sabe dónde. El alcalde creo que, bueno, en sus clases de aviación, imagino, en El Paso, pero la verdad, muy mal, muy mal. Y lo grave de esto es fundamentalmente que todas las autoridades están coludidas para que no se respete la ley y se violente el Estado de Derecho, y eso sí te piden a ti, ciudadano, cumple el Estado de Derecho. Pero además se pelean y se rasgan las vestiduras en el cafecito, en la Cámara de Senadores, en la de Diputados, bien a gusto, ¿verdad? Y cuando tú te encuentras a uno de nuestros políticos en un avión, ni te saluda. Él va en su clase premier pagada por nosotros, tomándose su whisky o tomándose su cerveza o lo que sea. Es la verdad y todos lo sabemos. Y ni siquiera voltean a ver al ciudadano común y corriente que somos nosotros y que les pagamos. Regresamos en un momentito. Tu opinión es muy importante para nosotros. Escríbenos a análisis.dichosyhechos@gmail.com o déjanos un mensaje de voz al teléfono 690-7168. Continuamos. A ver, José Luis, ¿qué decías que cuando andan pidiendo el voto, que son más modositos o qué? Bueno, finalmente cuando piden el voto yo creo que te dan la mejor sonrisa, te saludan, yo creo que se les cansa la mano de tanto saludar, pero la verdad es que una cosa es la promesa, la búsqueda del voto, y otra cosa es cuando ya están gobernando. Y la otra parte que te decía ahorita, ¿no? Yo no puedo entender, y es algo que quisiera que alguien me explicara, ¿no? Cómo las alianzas políticas de partidos de ideología contraria se unen para un fin común aparente, cuando realmente buscan intereses muy diferentes en la ideología. ¿Dónde está la ideología de los partidos? ¿Dónde está el centro, la izquierda, la derecha? ¿Cómo podemos ver a un PRD uniéndose con el PAN para combatir al PRI, o al PRI con el PRD para combatir al PAN? Es o sea, increíble. no hay una identidad. No hay una identidad, no hay una ideología arraigada en los políticos que definan lo que son y lo que piensan. Y por lo tanto las reformas que hacen las hacen de acuerdo a sus compromisos personales Claro. o de grupo. Y eso provoca que no se avance en las reformas. Y menos porque se cumpla. los intereses son de grupos, son particulares, y no se da ese seguimiento para poder lograr esas reformas que tanto falta le hacen al país. Bueno, el presidente Calderón presentó una propuesta de 10 puntos de reforma política que tiene que ver con esto porque cambiaría una gran parte de la Constitución y de cómo la vemos en este momento, ¿verdad? Pretende reformar el poder, Ajá. fundamentalmente el poder legislativo, al proveerles a los señores diputados y senadores la posibilidad de reelegirse
incluyendo por supuesto también a los alcaldes. alcaldes. Y esto es la pregunta es, ¿estamos ya preparados para ello? Pues ya existe reelección. Claro. No consecutiva. Pero no No consecutiva. consecutiva. Lo que quieren es que sea consecutiva. Así es, que un alcalde pueda gobernar no solamente 3 años, sino 6. Yo creo que el problema ahí estriba, Ramón, en que vamos a caer en lo mismo. Aunque hay una reelección continua, ¿quién va a ser el que le va a decir al alcalde, sigue tú o no eres tú? Va a ser el partido. O sea, porque incluso el mismo diputado, si hace buen trabajo, pero está en contra del partido que lo postuló, el partido tiene la facultad de decirle, sabes que tú no vas, y va alguien más. Así es. Entonces, de facto, no se está dando esa reelección continua. Y otro punto de las candidaturas independientes, por ejemplo. Es una propuesta. Creo que en esto se tiene que avanzar. Es un derecho de tercera generación, un derecho ciudadano de tercera generación y que México le urge que se apruebe. Porque en la Constitución, bueno, tocando nuestro punto central, dice que yo tengo derecho a votar y ser votado. Claro. Y no me dice ahí, a fuerza tienes que meterte en un partido. Así Sin es. embargo, una ley secundaria que debería estar supeditada a la Constitución, me dice, no, el régimen este partido si te amuelas. Así es, y es que lo que vivimos en México es una plutocracia de partidos. Lo que decía Mauricio, ¿cómo es posible que el agua y el aceite, el PAN y el PRD se puedan juntar si tienen ideologías contrarias? Es muy sencillo, se ha plasmado en la ley la praxis política maquiavélica de que la unión hace la fuerza y que el fin justifica los medios. Por ello, si el PAN tiene que unirse con el PRD, que es contrario en su ideología, lo van a hacer, Edna. Y de esta manera estas coaliciones o alianzas están de alguna manera fragmentando el sentir de nuestra identidad nacional, al no saber en este momento quién gobierna. Entonces, el concepto del sistema político está cambiando, pero no para una democracia en la cuestión de la transición de colores, ¿no? Por decir. De alternancia. De alternancia, perdón. El problema también, y muy grave, es en los partidos familiares. Ándale. O sea, es increíble Ándale. que familias controlen partidos políticos, y en Chihuahua es muy clásico, el PT creo que es de la familia Aguilar. No, pero ¿no has visto su anuncio del PT que está echándole al gobernador? Y bueno, pues si de ahí comió mucho tiempo. No, y ya. es parte de la estrategia para volverse... es Necesario. Claro, es necesario para aparentemente tener ese conflicto juego, y ¿no? ese juego para finalmente sentarse a negociar y seguir viviendo del presupuesto. Y ya va a seguir el nieto del señor Aguilar ahí, porque ya Así se es. acabó todos los hijos de Y la diputados. molestia del señor Aguilar obedece a que no fue considerado para la alianza. El PRI está cocinando, y hay que decirlo, en este momento una alianza muy grande entre el partido PANAL, el partido Nueva Alianza, el partido Convergencia, extrañamente, el Partido Verde Ecologista de México, que irían eventualmente coaligados. Esto se daría a conocer la primera semana de marzo. O sea, para es buscar la primicia, gobernatura. entonces ya nos Así está es. dando la primicia aquí. Bueno, la información que tenemos nosotros confirma Y yo creo que ahí esta debemos de situación. exigir nosotros como ciudadanos, a nuestros diputados, que legislen en ese tipo de detalles. Si un partido pequeño no tiene la suficiente fuerza para ser representado como minoría, que no lo sea. Lo que pasa es busque- que si hay un porcentaje que te dice, bueno, por ejemplo, pero que Convergencia, por lo menos logre el voto. Convergencia no está registrado a nivel estatal. Así es. O sea, no tiene registro estatal. Pero para la empezar. Constitución permite, si tiene registro estatal, Sí, que participe. Sí, que participe. Y eso me parece ¿Ya? incongruente porque Es correcto. le cierras la puerta, por ejemplo, a organizaciones ciudadanas de aquí de Correcto. Chihuahua, solamente porque no tienen el número de votos que le piden a un partido nacional. No, porque pues allá no cumplió los intereses de ciertas partes o no se quiso coaligar con Definitivamente. Y el con Partido una u Verde otra, ahora ¿no? ya está en el mismo esquema. Parece como si quisiéramos copiarlo mal, hombre. Ahora el Verde ya está copiando, emulando lo que hizo el Partido del Trabajo. Nada más que es otra familia. Sí, la familia Ahora Ávila. ya, así es. Ajá. Entonces, En ¿cómo es posible Chihuahua, que ¿no? sea en Chihuahua, ¿no? Pero lo más grave de esto es ver cómo ahora incluso algunos medios de comunicación han tomado banderas de partidos y han hecho los llamados telepartidos, el Partido Verde es uno de ellos, y ver cómo manipulan la opinión pública en un partido que ofrece alternativas de solución a la problemática social como el inglés, la computación y los vales de medicina, cuando ya se dan en México desde hace 20 años. No, pero yo me acuerdo que le criticaron mucho eso a la Bastida. Hay como computación y inglés. e inglés. Fue una de las cosas que le criticaron mucho Claro. en su momento al entonces candidato del PRI. Pero estamos hablando de esto porque esos señores que están ahí peleando esos puestos, resulta que van a estar en el Poder Legislativo, en el Ejecutivo, 2, 3 negociaciones para llegar a algunos jueces ahí en el Judicial, y son los que no van a gobernar, y son los que están creando todo el concepto, todo el Entramaje. entramaje legal que finalmente nos da en la torre a nosotros y que nomás ellos entienden. Se requiere pues entonces
más que cambios en la Constitución, un avivamiento de la participación ciudadana. Creo que el derecho que tiene cada ciudadano para exigir el respeto a sus garantías es lo que tenemos que apoyar en el ejercicio que va a hacer Mauricio. Yo creo que ¿Cómo le hacemos, mira, yo Mauricio? creo que Por debemos ejemplo, empezar, a ver. yo creo que debemos empezar primero por el Poder Legislativo, exigiendo que desaparezcan los plurinominales. Ha sido una reforma a fondo ahí, porque creo que ahí De acuerdo. es tremenda el derroche, y también de senadores. O sea, yo creo que ahí tiene que haber un trabajo muy a fondo, muy serio, que se sienten los grandes jugadores de la política nacional, que hagan a un lado los intereses particulares Pero no del lo van a grupo. hacer porque siguen siendo esos jugadores. ¿Cómo entrarle nosotros como ciudadanos al juego? Porque si les dejamos lo mismo, o sea, ellos van a recomponer. La ahí única situación. solución es la organización de la sociedad civil como tal, exigiendo los derechos, a través de organismos no gubernamentales, que hay en la ciudad, por lo menos en Juárez, yo conozco varios que están trabajando y que están haciendo buen papel, y que nosotros como ciudadanos nos sumemos a ese tipo de organismos, o que formemos otros que podamos exigir en conjunto ese tipo de reformas necesarias para el país. De los 10 puntos de Calderón, Edna, Mauricio, yo creo que habría que rescatar uno para los ciudadanos, y ese uno es las candidaturas independientes, para que los ciudadanos de bien, los bien intencionados, los que quieran arriesgarse todo por servir a la sociedad, puedan eventualmente acceder al poder, para que las familias tradicionales que militan en los partidos dejen y permitan el acceso a nuevos entes. Hay críticas sobre esto porque dicen, no, pues es que quién sabe de dónde va a obtener el dinero para financiarse un determinado candidato o candidata independiente. Pero es lo mismo en los partidos, Claro. ni modo que no esté ahí metidote la mano de intereses, incluso en muchos casos del crimen organizado. Es una realidad. O sea, yo pregunto aquí, el sistema está podrido, la Constitución es una muy buena Constitución, está muy bonita, la letra está muy bonita, es una aspiración del pueblo mexicano, pero finalmente no se ha conseguido. Es que Porque la aplicación no tiene existe, mucho ¿no? que ver con la transparencia, tiene que ver mucho con la voluntad. Simplemente, si lográramos las candidaturas independientes y se toparan los gastos para tales, se pueden conseguir financiamientos privados, legítimos, que estén de alguna manera incluso auditados por Hacienda o por algún organismo que se dedique a eso. No necesariamente tiene que ser dinero malo, yo creo que puede ser la posibilidad de conseguir financiamientos privados auditados para que puedan participar ciudadanos en la política. Bueno, en nuestro próximo segmento, que es Comprometidos con los Hechos, yo les voy a preguntar aquí a los caballeros si es válida la revolución y si la establece nuestra Constitución. Regresamos. La Armada. Tu opinión es muy importante para nosotros. Escríbenos a análisis.dichosyhechos@gmail.com o déjanos un mensaje de voz al teléfono 690-7168. Comprometidos con los hechos. Bueno, pues amigos y amigas, con esta pregunta que se me ha ocurrido acerca de la revolución. A ver, Ramón, en 1857 teníamos una constitución que finalmente era la que privaba, si no estoy mal, hasta que viene la revolución, como decía mi abuelita, viene la bola y nos vamos todos o se fueron todos ahí los parientes y ahí se hizo la revolución, se empezó a crear otro sistema y ándale, que surge la constitución de 1917, que de esa queda muy poco, por tanto, cambio. Entonces, en forma muy rápida, ¿es permitida la revolución en la Constitución? Primeramente, descifrar qué es la revolución. La revolución es un cambio violento del orden constitucional. En ese sentido, si la revolución es esto, la Constitución no permite en ninguno de sus artículos la revolución. No hay una ley que nos diga permitido hacer la revolución, pero en cambio, si hay una justificación moral, como la hubo en su momento en 1910, para hacer la revolución. Creo que estamos llegando a ese límite peligroso, de que los ciudadanos dejemos de lado el orden constitucional y encontremos una justificación moral para buscar un nuevo cambio en el orden constitucional. ¿Cómo la ves tú, José Luis? Digo, una revolución, sabemos que el monopolio de la violencia la tiene el Estado. Bueno, la tiene el Estado. Sí. Pero obviamente está rebasado, y eso está Claro. muy claro, ¿no? Pero para hacer una revolución, yo creo que más que armas se necesitan ideas y compromisos y organización social. Y lo principal, que siempre he dicho, liderazgo. No el liderazgo del tipo Fox, no el liderazgo del tipo de mecenas, sino el liderazgo social real, donde la gente se identifique con una persona, le crea a esa persona viva sus principios y con ese arrastre logre la simpatía de la sociedad civil
Y con ese tipo de movimientos sociales se pueden lograr muchas transformaciones. Yo veo peligroso lo que está surgiendo, ¿no? En ese sentido de que va a ser una revolución. El destino manifiesto de Así es, de que ya son los 100 años y que ya nos sí. toca otra vez. Sí. Esta cuestión de la energía cósmica, de que cada 100 años va a haber una revolución, etcétera. Yo creo que debe ser, sí, una revolución, pero una revolución ideológica que nos permita, ahora sí, modernizar al país, sentarnos a dialogar como personas responsables de nuestro destino y sobre todo conscientes de que lo que decidamos hoy se lo vamos a heredar a nuestros hijos, ¿no? Comparto la idea de Mauricio, Edna, solamente que hay un problema. El liderazgo nacional que está en manos de Felipe Calderón no corresponde su liderazgo a una intención como la que señala Mauricio de querer hacer ese cambio. Le falta Pues calidad ni él, ni moral legítima, dijera el Pues, PG, para llevar a pero cabo ni esto. él, ni en los estados, Claro. ni en los municipios, o sea, hay una falta de sensibilidad, es decir, nosotros vivimos en nuestro mundito y parece que los ciudadanos somos otra cosa, ¿no? Así es. No más cuando cobran los impuestos. Yo quisiera compartir una frase con ustedes, que creo que va a tono, dice, más vale poco con justicia que mucho con derecho. Entonces, a veces el derecho no se empata con la justicia. Y lo que ahorita estamos buscando los mexicanos, y muy particularmente en Juárez, no sé si lo compartan, es ese sentimiento de justicia, de ser escuchados y de que, bueno, yo estoy aquí dándole el poder ciudadano a un Estado, pues para que vele por mí, no para que me friegue, ¿no? Edna, y es un momento O sea, especial sinceramente. el que vivimos ahorita, y yo aquí lo comparto con ustedes, con los amigos del auditorio, la gran oportunidad que tienen los partidos, sobre todo los actores políticos que van a andar pidiendo el voto en un par de meses más, para que enarbolen causas ciudadanas. Pero los vemos muy alejados, campañas frías y alejadas de los intereses ciudadanos. Un compromiso, José Luis Mauricio, con nuestro auditorio, ya sea personal, profesional. Tú eres un hombre comprometido en muchas actividades de tu vida, pero pues ahora queremos que te comprometas aquí al aire con nuestros televidentes. Bueno, el compromiso que hago yo es, obviamente, el seguir trabajando, el seguir proveyendo información a través de una revista libre, en donde no manejamos ningún tipo de interés, donde queremos que la gente encuentre la verdad en los escritos, porque hablando de eso me ha ocasionado algunos problemitas hacer artículos de críticas al municipio, ¿no? Como que están muy sensibles en el municipio y cosas que se dicen y que se escriben en la revista repercuten inmediatamente de una manera asombrosa. Aquí rapidito para darle el tiempo a Ramón, ¿vas a hablar sobre la firma falsificada en tu próxima revista? Nomás dinos sí o no. Es muy probable para que... Es todo un tema, ¿eh? Ramón, tu compromiso con los hechos. Mi compromiso es seguir trabajando como maestro universitario, formando nuevas generaciones de estudiantes que creen una conciencia social en ellos para que participen en el cambio que requiere esta sociedad. Pues nuestro compromiso es traer aquí a los actores que están haciendo el cambio en nuestro país, pero los de veras, los que están abajo en las universidades, en las empresas, en los que generan, como usted también, las transformaciones que necesitamos. Muy buenas tardes, coma rico, muchas gracias por acompañarnos, síganos en esta nueva temporada. Gracias. Dichos y hechos con Edna Lorena Fuerte.